Buen día, un gusto saludarlos a todos. Daremos inicio al acto de defensa de tesis correspondiente a la carrera de posgrado Maestría en Economía y Política Energético-Ambiental, titulada Estudio de prefactibilidad para la instalación de una central termoeléctrica a base de biomasa forestal residual en San Carlos de Bariloche. Esta tesis ha sido elaborada por el ingeniero Ignacio Sagardoy, Documento Nacional de Identidad número 30.439.986, quien aspira a la obtención del título de posgrado de Magíster en Economía y Política Energético-Ambiental. La dirección de esta tesis ha estado a cargo del doctor Federico Lutz y del Magíster Gustavo Nadal como codirector de tesis, ambos conectados de modo virtual en este momento. La totalidad de los integrantes del jurado examinador ha manifestado que la tesis reúne las condiciones para su defensa oral y pública, enviando oportunamente los dictámenes favorables para la realización de este acto. Agradecemos a los miembros del jurado evaluador, quienes se encuentran presentes de modo virtual: Magíster Mariela Beljansky, de la Universidad de Buenos Aires; Magíster Francisco Layana, de la Fundación Bariloche; y especialista Graciela Landricini, de la Universidad Nacional del Comahue. También se encuentran presentes, conectados a esta plataforma, la señora coordinadora de posgrado, especialista Liliana Andrea Cardelli, y el señor director de la carrera, Magíster Nicolás Di Broyavaca. El ingeniero Ignacio Sagardoy comenzará ahora la exposición del trabajo y contará con aproximadamente 40 minutos para el desarrollo del mismo. Los señores miembros del jurado podrán realizar preguntas, aclaraciones y ampliaciones una vez culminada la exposición. Ingeniero Ignacio Sagardoy, puede comenzar. Muchas gracias. Bueno, el trabajo de tesis se basa en un estudio de prefactibilidad para la instalación de una central termoeléctrica a base de biomasa residual en San Carlos de Bariloche. El planteo del problema y el objeto de la tesis surgió a partir de dos problemas detectados en su momento y que todavía existen en Bariloche, que es la gestión de los residuos sólidos urbanos, en particular los residuos de poda y los forestales, que no tienen un manejo adecuado y periódicamente ocurren incendios, a veces programados, para reducir el volumen, a veces accidentales, lo cual genera humos y contaminantes que afectan a la población que vive alrededor, dado que el sitio de exposición final en Bariloche se ubica en el centro, prácticamente en un área céntrica de la ciudad, ya que ha crecido mucho la ciudad de San Carlos Bariloche y ha ido acercándose a la ubicación del sitio de disposición final. Al mismo tiempo se detectó que en la región había muchas plantaciones de pinos que no estaban teniendo el manejo indicado por las buenas prácticas. Esto genera que haya un mayor riesgo de incendio de las plantaciones, o que también en su momento, cuando quiera hacerse los raleos digamos, la cosecha de las plantaciones, la madera que se va a obtener va a tener un menor valor del que podría tener si se hicieran las prácticas indicadas. Al mismo tiempo, durante la realización de la maestría, vi también otro problema que es conocido por quienes viven en la ciudad y conocen del sistema energético local, que es que Bariloche está abastecida por una única línea de alta tensión proveniente de la central hidroeléctrica Alicurá, que pone en una situación delicada, porque cuando sale de funcionamiento esa línea, prácticamente toda la ciudad se queda sin abastecimiento, y hay entonces una restricción, un límite ahí a la demanda energética. Al mismo tiempo, en los últimos años también se ha visto restringida la capacidad de abastecer con gas natural a la ciudad de Bariloche y de Inahuapi, y eso también pone presión sobre los sistemas eléctricos, como vamos a ver más adelante.
Como antecedentes tenemos que a nivel nacional el programa ProBiomasa ya hace muchos años viene promoviendo el uso de biomasa para usos combustibles de distinta índole. También se desarrolló un programa nacional un plan de deforestación a nivel nacional, y a nivel local tenemos también mucha experiencia por parte del CIEFAP, que viene trabajando en el área forestal ya hace muchos años. La Fundación INVAP con el proyecto Bioenergía Andina también ha trabajado en el tema en los últimos años. Se han desarrollado una comisión de promoción foresto-industrial en Bariloche, con lo cual hay ciertos núcleos de conocimiento y de impulso a esta tecnología y estos aprovechamientos. Y a nivel eléctrico, como antecedente, está el programa Renovar y el MATER del mercado a término, que en los últimos años también ha permitido el desarrollo de proyectos de energías renovables y en particular algunos de energía con biomasa. Entonces el objetivo del trabajo ha sido estudiar la demanda y la oferta eléctrica, realizar una perspectiva en base a a unas variables explicativas, describir el sistema energético local, ya que hay una interrelación obviamente entre el consumo de electricidad y el consumo de otros energéticos, como vamos a ver más adelante. Analizar la oferta de biomasa que sería apta para utilizarse una central térmica, evaluar temas de logística, las restricciones, evaluar los costos de instalación, los costos de operación, mantenimiento, los costos del combustible, y finalmente hacer un análisis económico y financiero del proyecto. El sistema energético de Bariloche obviamente está relacionado con la cantidad de gente que vive en Bariloche y en Dinahuapi, entendiendo como un núcleo urbano que funciona como un único núcleo, digamos. Bariloche es una ciudad en montaña que tiene un marcado perfil de precipitaciones a partir de mayo hasta el mes de septiembre, y eso obviamente también tiene un correlato en las temperaturas medias que bajan abruptamente y hacen que haya una demanda importante de energía en ese periodo, digamos, de abril a septiembre, es donde se dan los mayores niveles de demanda. A la vez tenemos que, como podemos ver a la derecha, el crecimiento de la ciudad ha sido muy importante a lo largo de toda su historia y no muestra signos de amesetamiento, sino que se espera que en los próximos años siga habiendo crecimiento demográfico y no se sabe cuándo se va a estabilizar. Para tener una idea, al año 2021 aproximadamente, teniendo en cuenta la población permanente y la población flotante equivalente que brinda el turismo, digamos, hay aproximadamente 150, 160.000 personas en Bariloche. A veces son un poco menos y a veces un poco más, dependiendo el momento del año y la influencia del turismo, pero es una población importante. Y hacia el año 2040 se esperaría que esta población total equivalente con la permanente y el turismo alcance los 220.000, 230.000 personas. Esto obviamente se ve también en la demanda eléctrica, que aquí vemos desde 1958 que se fundó la Cooperativa de Electricidad de Bariloche. La demanda energética viene creciendo en forma muy importante, especialmente a partir del año 90 y después a partir del año 2004. Además de la demanda de energía eléctrica, esto también influye en la potencia máxima que registra el sistema, que también viene creciendo en forma importante, y como vamos a ver es uno de los problemas que genera en la línea Alipiba, que viene de la central hidroeléctrica de Alicurá. Actualmente estamos en un nivel de consumo aproximado de 325 GWh por año, y las potencias máximas que registra el sistema rondarían los 60 MW. La potencia máxima también tiene un comportamiento diario característico, que obviamente no es estable durante el día, sino que tiene mínimos durante la madrugada, luego crece a partir del comienzo de la actividad económica, el movimiento de las personas, y registra los máximos siempre a la noche, alrededor de las 8 o 9 de la noche.
Y acá podemos ver cómo las demandas máximas además se registran en el mes de julio, que es, como habíamos dicho, el periodo donde hay mayor presión sobre la demanda de energía. Rápidamente podemos ver el sistema interconectado en Río Negrino. Abajo a la izquierda vemos en turquesa la línea que proviene de Alicurá, que abastece a San Carlos de Bariloche, en Inahuapi, y también a una buena parte de la línea sur de la provincia, que se encuentra en una misma situación, dado que si se desconecta la línea que proviene de Alicurá, también solamente puede abastecer con algunas centrales térmicas pequeñas, pero no puede abastecer toda la demanda. Es una situación precaria, por decirlo de alguna forma. Y a la derecha vemos el diagrama unifilar, como quedaría con la ampliación con la concreción de la segunda línea de abastecimiento que vendría de Alicurá, que ya está prevista, que lo único que falta es conseguir el financiamiento, así que todavía no tiene fecha segura de construcción y de puesta en funcionamiento, y que además de abastecer a la línea sur, Bariloche y Inahuapi, abastecería a la localidad de Villa La Angostura. Este sistema viene funcionando así desde el año 1987, cuando se conectó la línea del Curá a San Carlos de Bariloche. Y en los últimos años, a partir del 2010-2015, se empezó a ver estas restricciones cuando se daban las potencias máximas de demanda en los meses de invierno principalmente. Eso derivó en la necesidad de instalar una central térmica diésel de soporte en Bariloche de 20 megawatts, una central móvil que funciona muy pocas veces al año, pero tiene la función de brindar potencia cuando los parámetros de funcionamiento del sistema eléctrico no dan abasto. Rápidamente caractericé la demanda de otros energéticos por entender que todos estos funcionan de alguna forma integrada. Para tener una idea, la demanda de gas natural de la localidad, si lo transformamos sencillamente por el poder calorífico inferior, el consumo de gas natural, hay un consumo de casi 2.500 GWh por año, que es ampliamente superior a los 325 GWh de electricidad que vimos que se consumen. También hay un consumo de GLP para usos térmicos, para cocción y agua caliente sanitaria, principalmente cuando no hay conexión a la red por una cuestión de falta de infraestructura o porque no se pueden pagar los costos para hacer la instalación y que llegue a la puerta del domicilio. Aporta una demanda extra de 46 GWh equivalente, que es bastante menor, pero es importante también. Y finalmente el otro energético que se usa para usos estacionarios, que es lo que se evalúa en este trabajo, es difícil estimar realmente la cantidad de biomasa que se consume porque no hay estadísticas como las hay para el gas natural o para el GLP o la electricidad, pero el trabajo del CIEFAP que utilicé como base para este trabajo la ubica en aproximadamente de 31 a 80 GWh por año. Esto es importante porque los energéticos que se usan para usos térmicos, el gas natural, el GLP y la biomasa, si alguno de ellos no puede abastecerse por algún motivo, es esperable que parte de esa demanda vaya a la electricidad, que como vemos es el energético más caro de todos. Pero es importante porque el nivel de consumo de la energía térmica en Bariloche es muy superior al consumo eléctrico. Entonces cualquier variación en ese sistema de demanda, digamos, puede impactar en la demanda de electricidad. También, con la ayuda de un colega economista de Fundación Bariloche, hicimos un modelo econométrico para estimar cuál sería la demanda eléctrica hacia futuro. Partiendo de los 325 MWh por año, se estima que un crecimiento tendencial de la demanda eléctrica ubicaría al final del periodo de estudio de este trabajo la demanda en 733 MWh. Podría llegar a ser más o menos, porque además no hemos tenido en cuenta
cuestiones disruptivas en el mercado, como podría ser la electrificación de parte del transporte, por ejemplo. En el caso de la potencia máxima registrada en el sistema local, también usamos un modelo econométrico similar y la potencia estimamos que podría llegar a unos 116 megawatt pico hacia el final del periodo, con lo cual vemos que tanto la demanda eléctrica como la potencia crecerían en forma más que importante. Para empezar a definir la factibilidad técnica de una central térmica biomasa, partí por dimensionar lo que es la oferta de biomasa. La oferta de biomasa está constituida por la oferta directa y la oferta indirecta. La oferta directa es la que provendría del manejo de las plantaciones, de los raleos y las podas que se le deberían hacer. Hay aproximadamente 14.000 hectáreas de plantaciones de pinos en la región que se incluyó en el estudio, que viene a partir del estudio del CIEFAP, que abarca desde Villa Langostura del norte, pasando por Bariloche, hasta las localidades del Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo. Estas plantaciones, si se le hicieran los trabajos indicados por las buenas prácticas, podrían aportar al año 32.958 toneladas. Esta sería la oferta directa. Hay una oferta directa, pero que no se incluyó en el trabajo, simplemente se menciona como un potencial y para conocer su magnitud, de biomasa leñosa proveniente de manejo de bosques nativos, que se estima en 123.000 toneladas por año, de las 106.000 hectáreas de bosques nativos que hay en la región. Esto simplemente para tener idea de la cantidad de biomasa que hay en la región. En la oferta indirecta estaría constituida por los residuos de poda del arbolado urbano y los residuos de limpieza también de propiedades privadas, y está estimado en aproximadamente 7.000 toneladas por año. Esto también relevado por el CIEFAP a partir de distintas fuentes. También se consideró, a partir de un estudio, un censo de la actividad foresto-industrial del exministerio de Agroindustria, que podría existir un potencial de 15.000 toneladas por año de residuos provenientes de aserraderos y carpinterías, por ejemplo, al hacer todos los trabajos con madera. Entonces, si consideramos la oferta directa proveniente de las plantaciones y la oferta indirecta proveniente de los residuos de Bariloche, Inahuapi, de las localidades y del complejo foresto industrial, estimamos una oferta total anual de 55.000 toneladas por año. Para transformar esta oferta de biomasa en términos energéticos, hubo que asignarle un poder calorífico inferior, que es muy variable en función del contenido de humedad y en función de la calidad y el tipo de plantación, lo cual obviamente brinda un margen de incertidumbre a los resultados finales del trabajo, pero buscando distintas fuentes se lo trató de ubicar en un valor medio que sería de 3.500 kilocalorías por kilogramo de biomasa. Este sería el promedio que se utilizaría, digamos que uno estima que se obtendría a partir del chipeado y triturado de la madera de las distintas fuentes. Y esto, el equivalente en términos energéticos brutos, sin tener en cuenta después la eficiencia del sistema, sería de 225 gigawatt hora por año. Esto hay que corregir. Las alternativas tecnológicas para un proyecto de estas características básicamente son utilizar la biomasa, quemarla en una caldera y generar vapor que se puede aprovechar o en una turbina a vapor o en un motor a vapor. Hay otra tecnología disponible, pero que no es tan utilizada, que es pasar la biomasa a través de reactores para generar gas de síntesis y después utilizar el hidrógeno resultante en motores de combustión interna o en celdas de combustible. Pero para la escala del trabajo y dada
la existencia de proveedores locales, la experiencia que tienen a nivel nacional en el manejo de este tipo de equipamientos, se optó por la turbina a vapor como método para generar la electricidad, que muy rápidamente básicamente es alimentar una caldera con la biomasa, generar calor que se transmite al agua para generar vapor, que pasa por una turbina conectada con un generador y genera la electricidad. Después el vapor se condensa a través de un ciclo de refrigeración y vuelve a ciclarse. En el caso particular de este trabajo también se plantea que la central térmica se aproveche el calor residual del vapor luego de generar electricidad para algún proceso industrial preferentemente. Esto hace que una gran parte del calor que de otra forma no sería aprovechado pueda aprovecharse para algún proceso, y hace que la eficiencia total del sistema sea mucho mayor, e incluso mayor que si se hicieran la generación eléctrica y la generación de calor de proceso en forma separada. Esto es básicamente lo que es una central de cogeneración. A partir de la energía bruta que tenemos que determinar con la eficiencia del sistema cuánta energía neta podríamos entregar al sistema. A partir entonces de esos 225 GWh por año bruto, tenemos que reducirlo en función de la eficiencia que uno esperaría que tenga la central a turbovapor. A partir de relevamientos de centrales en Argentina, la ubicamos aproximadamente entre 10 y el 15%, con lo cual se le asignó a la eficiencia de transformación del sistema al 12,5%. Entonces, esos 225 GWh por año que teníamos bruto a partir de la biomasa, nos podrían llegar a entregar 28 GWh por año eléctricos netos. Después, para definir la potencia que tendría la central, tenemos que tener en cuenta, además de la eficiencia, el factor de capacidad, que es la cantidad de horas al año, digamos, que la central entrega su potencia nominal. Vemos que hay un rango de potencias en función de la biomasa que se aproveche y el factor de capacidad, que iría de un mínimo de 1 megawatt de potencia a 10 megawatts. Y para hacer los estudios energéticos y económicos de esta tesis se optó por asignar una potencia, un factor de capacidad alto de 80%, y se estudiaron los costos y los resultados para dos centrales modelos, digamos, de 4 megawatts o 2 megawatts de potencia, que entregarían entonces los 28 gigawatt hora o los 14 gigawatt hora de energía neta. En cuanto al costo de inversión, también se buscaron datos bibliográficos, y hay un rango, obviamente, dependiendo la ubicación, dependiendo cada caso, que puede dar entre 1.500 o llegando a $8.000 por kilowatt de potencia instalada. Para el trabajo se optó por utilizar un valor de $3.000 por kilowatt de potencia instalada, en función de los valores que se encontraron para los proyectos de renovar en Argentina, y también para el promedio de valores que se pudo recopilar que costaron otras centrales a biomasa en el país. Luego, a partir además de los costos de instalación, hay que tener en cuenta los costos de operación y mantenimiento para la central, que son muy importantes en centrales térmicas como esta, y están compuestos por costos variables a partir digamos, de la gestión o de la compra del combustible, de la biomasa, también de la biomasa proveniente de los residuos sólidos, y también costos fijos de operación y mantenimiento de la central.
En cuanto a los costos variables que tendría una central de estas características, también se buscó información bibliográfica que ubican el costo de la tonelada de biomasa, del chip de la biomasa aproximadamente entre 30 y un poco más de $100 por tonelada, pero la mayoría de los valores andarían entre los 30 y los $60 por tonelada. Pero como encontré que había bastante variación y en particular en el estudio del CEFAP mencionaba valores regionales para Bariloche y alrededores que superaban los $100 por tonelada, opté por hacer una estimación propia de costos de la biomasa que se obtendría si uno hiciera toda la gestión de las plantaciones, hiciera todo el manejo, el chipeado, el triturado y el transporte hasta la central. Entonces hice un modelo teórico de costos con todas las actividades, todas las máquinas, con sus tasas de descuento para las compras, eh, y estimé los rendimientos que se obtendrían por hectárea año a año para ir calculando los costos de obtención de la biomasa en las plantaciones y después el triturado y el transporte. Para una tasa del 2%, vemos que los costos variables de obtención de la biomasa a partir de plantaciones rondarían entre los 45 y los $60 por tonelada, dependiendo el modelo de central y el año, porque lo que observé estudiando el manejo de plantaciones es que, digamos, cuanto más biomasa se necesita para una central, hay que ir hacia utilizar digamos, las hectáreas de plantaciones con menos rendimiento. Eso hace que haya que trasladarse más y utilizar más combustible y sea menos eficiente la obtención de esa biomasa, con lo cual por eso se encarece el costo en la central de 4 megawatts respecto a la de 2. Si lo calculamos los mismos costos con la tasa de descuento del 10%, aumenta, pero no significativamente, y encontramos costos del combustible entre 48 y 65 dólares por tonelada. Como vemos en todos los casos, el mayor componente del costo es en la gestión de las plantaciones. Y después tenemos la otra mitad repartida aproximadamente entre lo que es el costo del triturado y el costo del transporte, que también se estimó mediante un modelo teórico. Para el caso de los residuos sólidos urbanos se utilizó un modelo similar, asignando tareas, herramientas y eficiencias de proceso, y se obtuvieron costos del chip puesto en planta entre 36 y entre 30 y $38 por tonelada, dependiendo la central y dependiendo la tasa de descuento para la obtención del equipamiento. Con lo cual es un poco más económico que la obtención a partir de las plantaciones. Y finalmente tenemos el costo fijo y variable de operación de la central, que por un lado tenemos los costos fijos, que son independientes de la generación de electricidad que se produzca, porque hay que hacer mantenimientos preventivos y programados de la central, hay que hacer mantenimientos edilicios, hay que pagar un mínimo de sueldos para los operarios que tienen que estar las 24 horas en la central. Y por otro lado, este tipo de central tiene un costo variable, sí, en función de la cantidad de electricidad que se genere y la cantidad de biomasa que alimente el proceso. Y el costo final total, puesto también en términos de dólares por tonelada, se ubicó entre 17 y 25 dólares por tonelada. Una vez calculados todos los costos de inversión, los CAPEX y los OPEX del proyecto para las distintas centrales y con las distintas tasas, para hacer el análisis económico y financiero hay que
calcular cuáles serían los ingresos por venta de energía, y después hacer un análisis financiero y un análisis económico, que es lo que recomiendan las guías de buenas prácticas para análisis de centrales térmicas a biomasa, ya que hay otros beneficios, externalidades positivas del proyecto que quizás no son contempladas. Un análisis financiero que solamente tiene en cuenta los ingresos y los costos, y hace que sea conveniente hacer un análisis más integral del proyecto. En el caso de los ingresos por venta de energía eléctrica, el valor asignado al megawatt hora eléctrico inyectado por estas centrales se ubicó en $140 por megawatt. Esto fue a partir de hacer un relevamiento de los precios adjudicados en el programa Renovar, que vemos que admite precios mayores a $140 por megawatt cuando las potencias están en menos de 5 megawatts. Obviamente ahí hay una disminución en el precio que se le admite en función de la potencia y de la escala final de los proyectos. Entonces, en función de estos $140 por megawatt, tenemos que la venta de electricidad de esos 14 gigawatts o 28 gigawatts para el caso de las centrales de 2 y 4 megawatts respectivamente, generaría ingresos de más o menos 2 millones o 4 millones de dólares al año por venta de electricidad. Por otro lado, como se planteó una central de cogeneración y se cree que sería conveniente la venta de calor, se monetizó esa venta de calor asignándole un valor equivalente al precio que pagan en Bariloche los grandes usuarios de gas natural por metro cúbico. Esto llevado a megawatt hora, solamente para términos de comparación, es de $4, lo cual hace ver que el precio con el que se remunera la energía térmica en la ciudad es mucho menor que el eléctrico. Y por lo tanto, si bien tenemos que la venta de calor residual sería mucho mayor que la venta de electricidad en términos energéticos brutos, digamos, los ingresos que generaría esa venta de calor serían mucho menores. Estamos en un rango de 270.000 o $540.000 por año por venta de calor, que para esta central se pensó que serían digamos, para un uso productivo como puede ser un secadero de madera, producción de cerveza, producción de tableros, algo así. Entonces, teniendo los costos por un lado y teniendo los ingresos que podría generar la central año a año en el periodo de estudio, que son 20 años, tenemos que el análisis financiero del proyecto dio negativo. O sea, el valor actual neto de los proyectos de la central de 2 y 4 megawatts de potencia tienen valores actuales netos de menos 7 millones o menos 13 millones de dólares. Esto con una tasa, teniendo en cuenta una tasa de descuento del 10% y teniendo en cuenta que el repago de la inversión comienza en el año 1. Es una condición, digamos, bastante desfavorable, pero es una condición más, si se quiere, de tipo de inversión financiera para un proyecto energético genérico, digamos. Pero si este mismo proyecto, con estos mismos costos y estos mismos ingresos, se calculan el flujo de fondos y se trae a presente el valor actual neto del proyecto con una tasa mejor, digamos, del 2%, teniendo en cuenta que un proyecto de estas características podría ser promovido por algún fondo de inversión que promueva las energías renovables. Vemos que los valores actuales netos siguen siendo negativos, pero ya bajan prácticamente a la mitad y se ven resultados de menos 5 millones o menos 7 millones de dólares a valor presente actual. También, como les había dicho previamente, hicimos un análisis económico del proyecto que implica tener en cuenta las externalidades positivas del proyecto y trata de asignarles un valor para tener un análisis más integral.
En particular, se tuvieron en cuenta externalidades positivas como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, por reemplazo de otra generación térmica con combustibles fósiles, la mejora en la gestión de residuos municipal y también en la mejora, la reducción en el riesgo de incendios en las plantaciones que se pondrían en gestión y en mantenimiento durante este proyecto. Para el caso de las emisiones evitadas con el proyecto, se le asignó un valor al bono de carbono de $3 por tonelada, que es un valor, si se quiere, bajo, pero que no intentó sobreestimar o sobrefavorecer el proyecto. En el caso de la gestión de residuos, tenemos un valor estimativo de costo de gestión de toneladas municipales de $5 por tonelada, con lo cual se valorizaron las toneladas de residuos forestales que se incorporarían a este sistema. Y después, en el caso de las plantaciones, de la mejora en el riesgo de incendio, esto fue difícil de cuantificar porque no hay muchos estudios al respecto que le asignen un valor efectivo a esa reducción, por lo que se optó por asignarle un valor equivalente al presupuesto del Sistema Nacional de Manejo de Fuego por hectárea de bosque nativo a nivel nacional, que fue aproximadamente de $1 por hectárea en el 2020-2021. Esto fue entonces asignado a cada hectárea que año por año se ponía en manejo. Y otro aporte, otra externalidad positiva que también fue tenida en cuenta es la mejora, digamos, en el sistema eléctrico local, que como vimos hoy tiene la situación de la restricción en algunos momentos de la capacidad de transporte de la línea Lipiva, y esto está generando un costo que pagan los usuarios de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche por mantenimiento de esta central móvil térmica diésel de aproximadamente $10.000 por megawatt por mes. Con lo cual, si uno construyera una central y reemplazara esos megawatt diésel por megawatt a partir de biomasa, podría asignarle un ahorro al sistema energético en el conjunto, al sistema energético local. Eso también entonces se valorizó. Y una forma también alternativa de valorizar el aporte de potencia del proyecto al sistema es ver también cuánto equivale digamos, en el costo del nuevo tendido de la línea de alta tensión proveniente de Alipiba, que se estima que el costo sería de $50 millones, pero obviamente esa línea tiene una capacidad de transporte que está limitada, y como además el crecimiento ya demográfico de la ciudad y Nahuapi va a generar un crecimiento de la demanda, en algún momento esa nueva línea también va a entrar en problemas, digamos, en saturación respecto a su capacidad de transporte. Y ese límite está estimado que sería entre 10 y 15 años. Entonces, se valoriza el aporte de potencia del proyecto comparándolo con el diferimiento, por ejemplo, de la inversión al final del periodo de construcción de la nueva línea. Otras externalidades no fueron valorizadas en términos monetarios, pero sí hay que tenerlas en cuenta porque son muy importantes en el proyecto, y la generación de empleo, por ejemplo, que generaría entre 50, dependiendo la planta, podría generar entre 50 y 100 empleos en forma directa. El valor es que le agrega a las plantaciones, porque si las plantaciones continúan sin ningún tipo de manejo, cuando vayan a ser cosechadas, el valor de la madera va a ser mucho menor que el que tendría si se le hicieran las prácticas correspondientes. También hay un valor que no fue monetizado en el proyecto, pero podría haber una disminución en la energía no suministrada por cortes de línea en Bariloche, por mejoras en el mantenimiento del arbolado y también por mejora en la potencia. Y finalmente la mejora en la calidad de aire por evitar las quemas a cielo abierto de material forestal,
es también muy importante, pero no fue valorizado. Teniendo en cuenta entonces estas externalidades positivas, ingresándolas en el flujo año a año, vemos que para una tasa, siguiendo con un análisis de tasa de descuento de 2%, porque vemos que la tasa del 10% más de corte financiero no sería propicia para un proyecto de estas características. Vemos que ya empieza a haber resultados económicos positivos. Esto en el caso de la comparación con el valor de la potencia diésel que reemplazaría esta central térmica. Vemos que para la central de 2 MW tendríamos resultados positivos de $123.000 traídos a valor actual neto, y en el caso de la central de 4 MW tendríamos un valor actual neto positivo de casi $2 millones. Cuando se valoriza el aporte de potencia en las formas alternativas que mencioné, es decir, viendo cuál sería la capacidad, el costo de la nueva línea de alta tensión por megawatt de potencia que puede transmitir, o el diferimento de la construcción de una nueva línea, vemos que ya no son tan positivos, están alrededor de los $2 millones negativos. Pero hay que tener en cuenta que estas valorizaciones fueron hechas también con una tasa de descuento del 2%. O sea, si la construcción de la línea de alta tensión de Alipiba, la actual o una futura, digamos, se calcula con una tasa de descuento del 10%, ahí ya los resultados económicos vuelven a ser ampliamente positivos. O si en vez de estimar que la nueva línea de alta tensión va a poder aportar potencia durante 10 años en vez de 15 años, antes de encontrarnos de vuelta en esta situación que hay que inyectar potencia generada localmente, entonces también los resultados están ahí en el margen de un valor actual neto cero. Otro tema que hay que tener en cuenta es también el periodo de estudio para este proyecto, que es de 20 años, de los cuales 2 años simplemente los primeros 2 años son de construcción de la central. En general las centrales térmicas funcionan bastante más que 20 años, y vemos que para un periodo de 27 a 34 años, en la mayoría de los proyectos, estamos seguros que obtendríamos los ingresos para al menos poder repagar los costos de inversión y de mantenimiento. Finalmente, hicimos algunos análisis de sensibilidad para ver cómo variaría con algunos parámetros. Rápidamente también voy a mencionar un análisis FODA y un análisis de barreras. En cuanto al análisis de sensibilidad, los más importantes para mencionar son que si, por ejemplo, valorizáramos la energía térmica a $10 por megawatt hora para el calor, que es digamos, el costo energético que se acepta en otras localidades del país, del centro norte, vemos que la mayoría de los casos resultaría positivos el análisis económico. O sea, la situación de la condición de borde que tiene esta central, que es que el precio del gas natural en Bariloche es bastante menor que en el resto del país, que en realidad la región no patagónica o no fría, vemos que el proyecto sería viable económicamente. Y en el caso de la venta de electricidad, también hice algunos análisis para ver cuáles serían los precios de la electricidad que debería pagarle el sistema a la central para que el proyecto alcanzara un break-even, digamos, un valor actual neto de cero, y con tasas de 10% andaban entre $224 y $217 por megawatt hora. En el caso de un análisis financiero, o sea, sin tener en cuenta las externalidades positivas,
con la tasa del 2%, estamos en $165 por megawatt hora o $160 por megawatt hora, que son mayores del costo de generación medio actual del sistema argentino, pero en el caso particular, digamos, viendo los informes de febrero de CAMESA, vemos que los costos marginales están ya por esos valores, por alrededor de los $165 por megawatt, con lo cual no es un precio que uno podría decir demasiado inflado como para habilitar una inversión de estas características. Y en el caso del análisis financiero, análisis económico con la tasa del 2%, los valores estaban muy cerca de los propuestos originalmente y estaban entre $147 y $150 por megawatt hora. La fortaleza de este proyecto está básicamente que existe en Bariloche un polo científico-tecnológico importante, hay experiencia en el manejo forestal, hay experiencia en el manejo de centrales térmicas por parte de la cooperativa de electricidad. Las oportunidades principalmente es que podría resolver varios inconvenientes, ¿no? El tema de la contaminación del aire, el tema de la gestión de los residuos, el tema del manejo de las plantaciones, al mismo tiempo, y generar un eslabonamiento positivo que promueva también en la forestoindustria. Las debilidades es que es un proyecto complejo que involucra una gran cantidad de actores a los cuales habría que poner de acuerdo, y que obviamente como amenazas tiene que depende también mucho el resultado final de los precios que se le reconozcan por la venta de electricidad y de calor. En cuanto a las barreras, vimos que principalmente para el desarrollo del proyecto influye mucho la tasa de interés con la cual se pueda conseguir el financiamiento para la instalación. Y mencionar también, digamos, como barrera sociocultural importante en la ciudad, que podría haber cierta resistencia al uso de la quema de biomasa para generar energía eléctrica o térmica, con lo cual habría que tenerlo en cuenta. Para ir cerrando, entonces, como conclusiones, el proyecto es un estudio de prefactibilidad, con lo cual hay un margen de error importante que debería ser afilado, digamos, para avanzar en estudios siguientes de factibilidad, con lo cual, digamos, los resultados hay que tomarlos, digamos, como esto, como que pueden ser corregidos en función del poder calorífico inferior de la biomasa, que pueden ser corregidos en función de los costos, que fue un modelo teórico que se debería validar en campo. Con lo cual, bueno, hay que tener en cuenta eso cuando se leen los resultados. Es un proyecto complejo porque involucra realmente muchos actores, implica a los dueños de las plantaciones, implica el transporte, implica aprender a gestionar la biomasa en una escala muy superior a la que tiene experiencia la ciudad y la región. Vemos de vuelta el tema de las condiciones de borde, que el resultado está muy influenciado por el precio de la energía que se le remunera a la central. Esto, digamos, esta misma central en otro lugar del país perfectamente podría ser viable, porque o no tienen redes de gas y necesitan energía térmica para procesos, que es mucho más cara, o también los precios de las tarifas de gas natural son distintas a las que se tienen en Bariloche. Con lo cual hay que tener en cuenta que esas condiciones hacen que sea más desfavorable el proyecto en Bariloche, y habría que tener más en cuenta todas las externalidades positivas. Es un proyecto más de corte económico que financiero, digamos, no, al menos con estos costos y con estos ingresos por venta de energía, vemos que a nivel financiero no cerraría el proyecto, pero es un proyecto realmente que tiene unos beneficios que superan ampliamente solamente la venta de energía eléctrica y calor. Genera trabajo, genera combustible local, ayuda al desarrollo de la forestoindustria en la región. Y después también hay que compararlo con alternativas. Hoy no existen otras alternativas más que
o tener las plantaciones sin manejo con el riesgo de incendio que vemos que hay en la región y con los incendios que efectivamente han ocurrido en los últimos años que son muy importantes y que son muy costosos. También no hay a priori alternativas para una gestión adecuada de los residuos forestales de poda urbanos, que no sea el chipeado, que también tiene su costo, porque realmente la quema a cielo abierto no debería ser considerado una alternativa por los perjuicios que genera a la salud de los habitantes. Y también hay, para cerrar, una cuestión que en Bariloche, como vemos, el sistema energético tiene una característica que hace que incluso cuando se construya la segunda línea de abastecimiento eléctrico desde Alipiba, en algún momento va a haber que o construir una nueva línea o volver a generar potencia localmente. Entonces, la pregunta no es tanto si se va a generar energía localmente, sino cómo se va a generar. Si las opciones son generar con grupos diésel móviles que requieren divisas y que son muy volátiles, como estamos viendo actualmente a circunstancias internacionales. Una alternativa de manejo local de combustible también tendría ese beneficio. Así que bueno, con esto cerramos y les agradezco a todos y a todas por su atención. Sí. Bueno, habiendo finalizado la exposición de tesis por parte del ingeniero Ignacio Sagardoy, los miembros del jurado pueden comenzar con sus consultas y o ampliaciones. Perdón, ingeniero Sagardoy, si desea puede ya sacar la pantalla de compartir. Bien. Yo quiero manifestar que me ha parecido una excelente exposición, muy didáctica, cumplió con todos los tiempos, con todos los procedimientos metodológicos del contenido de la tesis para ir cubriendo en la presentación cada una de las cuestiones expuestas en el desarrollo de la investigación, y muy llevadera a todo el que la pudiera tener que escuchar, no solo aquí en forma directa, sino en el canal de YouTube, muy gráfica, de mucha enseñanza para muchos actores decisores que tienen que comparar alternativas de abastecimiento en una zona en gran crecimiento, con gran potencialidad en actividades económicas y en demografía, y de mucha utilidad para pensar alternativas, cubriendo tanto los análisis financieros como los económicos y las externalidades, que en otros análisis no suelen considerarse tanto. Creo que es muy importante resaltar esto económico que Ignacio en su análisis ha aportado, como para ayudar a pensar a los formuladores de políticas. Y entonces entiendo que es de gran utilidad esta investigación, combinando lo que es la formación en la maestría teórica y en herramientas, y su aplicación a casos concretos de la realidad regional, como es el de la producción de biomasa y la demanda energética y las posibilidades de abastecimiento en un área como San Carlos de Bariloche de Inahuapi. Muchas gracias. Profesora Vijansky, profesor Layana. Bueno, arranco yo. Primero, felicitaciones, me gustó mucho toda la presentación, toda la formulación, la fluidez para presentar, lo didáctico, como dijo también Graciela, súper interesante, y resaltar la importancia de
empezar a evaluar los proyectos de otra manera, o sea, no solamente como históricamente se evaluaban, que eran flujos de fondos financieros, sino incorporando esas externalidades. Y respecto de eso, un comentario y una pregunta, no para criticar, sino para terminar de entender. Cuando estaban planteados ahí los costos que tenían, digamos, de disponer las toneladas de residuos que iban a parar, digamos, como parte de residuos sólidos urbanos, esto de muebles o que se podía valorizar, que estaba tomado ahí a $5 la tonelada. Eso tenía en cuenta la logística, entiendo, pero ¿podía capturar lo que implica para la sociedad tener que abrir un nuevo relleno? Porque en definitiva, si estamos haciendo una evaluación al 2040, digamos, con ese horizonte y con el crecimiento de población que presentaste para la zona, y que, digamos, donde se disponían los residuos estaba cada vez más cerca de la zona urbana, pareciera ser que esos $5 por tonelada pueden ser un costo actual no representativo de lo que la sociedad está dispuesta a aceptar, digamos, que suceda en los próximos 15, 20 años. Entonces Totalmente, digo, sí. entiendo que esos $5 eran un precio a lo mejor de un costo actual, y simplemente quería mencionar que a veces son engañosas esas cosas, como ese resultado económico, que me encantó la diferencia y la mirada, pero digo, si miramos para adelante, esos costos que tenemos hoy, inclusive de los bonos de carbono o de cuánto la sociedad está dispuesta a pagar por tener evitado una tonelada de CO2 equivalente, puede ser hoy un valor conservador el de 3, y me parece bárbaro el ejercicio para mostrar, pero creo que no debería ser el que refleje el precio en los próximos 20 años. Ese era como el comentario, y quería estar seguro de cómo fue tomado en cuenta esos dos valores. Por favor. Perfecto. Sí, clarísimo. Sí, ambos valores yo traté de no hacer una sobreestimación para no premiar, digamos, demasiado la central. Del costo de gestión de residuos, esos $5 por tonelada, es un valor conservador, si se quiere, que está tomado en función del presupuesto municipal anual para gestión de residuos y en función de las toneladas anuales que disponen en el sitio de disposición final. Y efectivamente no tiene en cuenta el costo de construcción de un nuevo relleno sanitario, que es uno de los problemas que tiene actualmente la ciudad. Si se agregara el costo de instalación, de ampliación de un sitio de disposición final, ese valor seguramente sería mayor. Queda como posibilidad de mejora del trabajo. Y en el caso de los bonos de carbono también busqué referencias y tampoco quise premiar y decir que seguro iba a obtener precios de dólares por tonelada de dióxido de carbono evitado de $30, que hay empresas que las están pagando en Estados Unidos o en Europa, pero al no tener la certeza de que el proyecto podría obtener esos bonos, preferí hacer un promedio del valor actual de los bonos de carbono, que está aproximadamente en $3. Pero bueno, Muchas sí, gracias. no, de Gracias. nada. Igual, Estas vuelvo a son decir, cuestiones sí. no quería hacer una crítica, digo, me parece No, bien está perfecto. pararse desde el punto de vista más conservador posible, pero sí como el tratar de destacar, ¿no? Estas cosas que si evaluamos qué va a pasar con la ampliación o con una línea de transmisión, bueno, evaluar qué va a pasar también con otra pata del proyecto, que es valorizar energéticamente algo que hoy le genera pasivos ambientales. Y por eso de ahí como mis dos preguntas o mis dos comentarios. Como las cosas que hoy todavía no sabemos monetizar o no estamos acostumbrados a hacer esos ejercicios, mientras que otras perspectivas de
no sé, de evolución o perspectiva de demanda o ampliación de la línea, sí las tenemos más presentes a la hora de hacer evaluaciones, pero no estamos evaluando cosas que también van a ser otros costos para, bueno, de nuevo, para que la sociedad va a tener que de alguna manera pagar, ¿no? Y entonces, y que nuestro proyecto podría dar una solución o una postergación en el tiempo, que bueno, que sin duda también tiene un valor. Pero muchísimas gracias y te felicito, me encantó el trabajo y me gustó el enfoque y la profundidad, y la verdad, nada más que felicitaciones. Muchas gracias, María. Profesor Layana. Si les parece, tomo la palabra. Gracias. Gracias por la presentación. Felicitaciones. La verdad que está muy bueno el trabajo. Me parece que tiene un equilibrio muy difícil de lograr entre temas a incluir, porque es un tema que tiene un montón de realimentaciones y saber acotarlo para llegar a un destino, porque no se puede ir por las ramas con tantas cosas. Y poner en prioridad qué cosas son más importantes que otras, me parece que es muy importante. De todos modos, se abren un montón de ventanas y de puertas como para seguir profundizando, y espero que dirijas varias tesis con trabajos aledaños, porque la verdad que hay temas de valor económico de cosas como la que mencionaba Mariela, se me ocurren algunas otras que podrían incluirse y podrían ser el principio de un trabajo de tesis. Lo primero, para destacar del trabajo, me pareció excelente todo el trabajo de estimación y categorización de los costos vinculados con el manejo de las distintas opciones de la biomasa, ya sea los costos, digamos, de manejo en forestaciones y traslado y obtención, de compra, comparación. Me parece que es un punto delicado y sensible. Relacionado con esto, me llamó la atención que fuiste muy categórico, y quizás por ahí me puedes dar una pista ahora, y digamos, no digo que sea para incluir en el trabajo, pero me parece interesante entender por qué de manera categórica decís que plantaciones específicas con fines energéticos no podrían funcionar. Lo mencionás de una manera muy... O sea, que el proyecto debería apuntar a la gestión de las plantaciones existentes que tienen otros fines y a el uso de los residuos de orígenes indirectos, pero lo decís de una manera muy determinada, muy determinante en realidad, que haría inviable el proyecto, y quizás faltaría un numerito o faltaría alguna explicación. Me gustaría tu feedback respecto a eso, pero te repito, es otra de las puertas que se abren, y en realidad está claro desde el principio que el objetivo del trabajo era evaluar esto, no era ver por qué una plantación no serviría, pero me llama la atención que haya sido por ahí tan determinante. Pues la otra cosa que también parece como un poco que va para un lado y va para el otro, es que mencionás que es importante determinar el tamaño de la planta en función del factor de capacidad y la posibilidad de inyectar energía en distintos momentos, entonces usar la energía disponible en el combustible por ahí repartida a lo largo del día para tratar de apuntar a nichos de generación más valiosos en términos del valor de la energía, ya sea el valor de la energía en el mercado interconectado o el valor propio de la energía que compra la cooperativa, porque la energía paga distinta, paga diferente la energía según el momento del día, y eso es un análisis que se plantea también y que queda medio trunco, y que en realidad desde un punto de vista financiero puede ser algo relevante. Lo que pasa es que eso por ahí se contrasta con que la posibilidad operativa de este tipo de plantas tampoco es de una flexibilidad tan grande. Entonces como que hay ahí un contraste que termina siendo, que no estando zanjado, por ahí nos podés dar algún lineamiento a este respecto. Después, otra cosa que también se descarta, que también me parece que es motivo de otro trabajo, y lo menciono simplemente para que quede el registro y que quede como la idea de qué se puede continuar, y es que también das por sentado de una manera directa que el manejo de los bosques nativos no está incluido, y que puede tener un potencial relevante. Y ese potencial relevante yo creo que es importante, y es a la luz de lo que pasó este último verano con los incendios forestales. Me parece que es un tema que adquiere cada vez más importancia, viviendo en una zona comprometida con los riesgos de incendio, con mucha población cerca. Me parece que es un tema que está destacado y que
merecería o que, digamos, que abre la puerta a un trabajo interesante de evaluación. Simplemente lo quería mencionar como punto de continuación, digamos. Si quieres dar tu apreciación al respecto, también bienvenida. Sé que no tenemos todo el día y me podría quedar charlando un buen rato de todas estas cosas porque me resultan sumamente interesantes. Después, quizás el análisis económico me parece excelente, me parece que es imprescindible, además. Como reflexión de esto, la verdad es que da un poco de pesimismo ver lo difícil que es usar energía renovable para los consumos, para los requerimientos cotidianos. O sea, con un mínimo cálculo económico, primero financiero en realidad y luego económico, mostrás la dificultad que tiene sustituir los combustibles fósiles por combustibles o por usos, por recursos renovables, en particular biomasa, en un lugar como Bariloche que tiene la biomasa al lado, que tiene un problema con la biomasa y que incluso valorizando los problemas de la biomasa, los problemas aparejados, digamos, con el manejo de la biomasa, los riesgos, incluso así es muy difícil incluir la biomasa como recurso en comparación con la existencia de los combustibles fósiles, con su estructura de costos, y eso de alguna manera es un mensaje pesimista, en el sentido de la dificultad que enfrentamos por delante, ¿no? Con grandes problemas de requerimientos insatisfechos de nuestra población y con el desafío de tener que migrar hacia un sistema de más renovabilidad por mandato internacional. O sea, salta a la vista la problemática de esta situación y bueno, incluso con la valorización de externalidades y con el intento de subsanar otros problemas que son relevantes, se presenta como algo muy difícil. Me parece que es un gran llamado de atención para aquellos que tienen una visión por ahí un tanto naif respecto del uso de las renovables en la sustitución real de las fuentes energéticas. Y el último comentario, que en realidad este comentario, soy sincero, te lo tendría que por ahí haber hecho antes, pero me parece un poco confusa la forma en la que está presentado el flujo de fondos, en el sentido de que la forma típica de presentar un flujo de fondos es un periodo de inversión vinculado con la concreción de la instalación y luego erogaciones operativas e ingresos operativos y eventualmente evaluación de externalidades, en el caso de externalidades no directamente financieras, pero para un flujo de fondos económico. Y en realidad acá vos proponés un CAPEX a lo largo del tiempo que en algún momento lo asociás con una deuda que podría financiar el proyecto, y es como algo que queda medio a mitad de camino. Me parece que la evaluación del proyecto financiado con una tasa de interés específico lo que daría es bajar el CAPEX inicial y generar un gasto de pago de deudas a lo largo del flujo de fondos como un pago a ese capital no propio, y eso como que queda un poco extraño. No sé, quizás me podés ilustrar por qué tomaste esa idea, cuál fue, si trataste de hacerlo para un público por ahí no tan específico en el tema y calculaste simplemente un costo anualizado de ese CAPEX y lo prorrateaste, pero es un flujo de fondos que queda con una composición un tanto atípica, digamos, diría. Vuelvo a repetir, el trabajo me pareció excelente la divulgación de este tema, me parece que abre un montón de puertas a profundizar que son relevantes, y me parece que la ciudad realmente debería avanzar en alguna gestión vinculada con esta problemática y esta oportunidad, y es un gran puntapié para mostrar el camino. Así que nada, te felicito y te escucho. Gracias. En cuanto a las plantaciones, dentro de utilizar las plantaciones con destino exclusivamente dentro de energéticos, yo lo excluí del trabajo tanto por una cuestión de costos, sino más bien por una postura en base a haber leído otros proyectos y otras experiencias en otros países, visto que generar energía exclusivamente con biomasa tiene sus problemas y tiene su resistencia social, con lo cual me pareció, al menos para este proyecto, para dar un puntapié y avanzar en este camino, me parecía que era
lo más razonable empezar con el aprovechamiento sencillamente a partir de lo residual. Además, en Bariloche y en la región los tiempos de crecimiento de las plantaciones son mucho más largos que los que se registran en Corrientes, con lo cual hacer plantaciones solamente para después quemarlas me parece que no es la mejor opción. Por eso lo excluí de ahí. En el caso respecto al factor de capacidad, es verdad que se eligió un factor de capacidad alto, que da, como vimos en en la tabla de rango de potencias disponibles, está abierta la posibilidad de cambiar ese factor de capacidad e instalar una central de mayor potencia que te pueda ayudar y aportar ya que se dan en algunos momentos del año. Y se eligió el de 80% de tratar de que sea un flujo, digamos, lo más parejo posible por las características técnicas de la central. Pero sí, es cierto, para hacer el análisis que hay menor factor de capacidad. Respecto al uso de bosque nativo, que el punto es enorme, por eso, y yo creo que también debería avanzarse en estudiar la posibilidad de ser aprovechado en centrales, pero de vuelta, por una cuestión digamos, de resal, que creo que podría llegar a poder demostrar que uno puede llevar adelante este tipo de proyectos en forma responsable y adecuada técnica, socialmente y ambientalmente. Me pareció que primero empecemos por las plantaciones que son vistas de alguna forma negativa por una buena parte de la población. Demostremos que somos capaces de tener una central a biomasa funcionando bien, con toda la logística y todo aceitado, y después, una vez sorteada esa barrera, digamos, vayamos por más. Pero yo coincido en que debería ser el no manejo de las plantaciones, de los residuos y del bosque es la peor opción, y uno cree que ese no manejo no tiene costos porque no lo paga mes a mes, no paga un mantenimiento, no paga un trabajo sobre esas superficies boscosas. Pero lo termina pagando de alguna forma, de otra forma, lo paga la sociedad con la afectación a la salud, lo paga la sociedad con los incendios que vimos en los últimos años, lo paga la sociedad de alguna forma por la falta de oportunidades de trabajo que debería generar la cantidad de biomasa que nos rodea. Así que sí, coincido que el aprovechamiento incluso de los bosques nativos debería ser explorado en algún momento, y que hay que avanzar sí o sí con la gestión y el control preventivo de los incendios. Y finalmente el tema del CAPEX, el flujo de fondos. Sí, hice un análisis simplificado realmente. Yo hice solamente 2 modelos para las dos centrales. El financiero hice como simulé lo que sería un préstamo con un repago de no me acuerdo cuántos años, pero era un plazo corto, unos 7 años, algo por el estilo. Con lo cual sí, al principio del proyecto se ve muy penalizado, digamos, es un proyecto que después eso obviamente se ve reflejado en el valor actual neto. Pero bueno, la idea de ese primer análisis financiero era ver, bueno, si esto fuera una inversión privada que quiere ver si sería viable como inversión financiera.
funcionaría, y bueno, los resultados indican que estos ingresos no va a venir nadie ni de financiar o de endeudarse para construir esta central, porque no va a cerrar el modelo de negocios. Y para el caso del análisis económico, ahí sí ya lo pensé como lo que sería un préstamo con 2 años de gracia, por eso no se empieza a pagar desde el primer año, sino que, por ejemplo, hay muchos fondos y hay muchos proyectos como los que financian centrales hidroeléctricas chiquitas, como las que están construyendo en Neuquén, que tienen estos beneficios de periodos de gracia, tasa baja y la devolución mayores. Entonces traté de simular de alguna forma esas dos situaciones, una situación más de mercado y una situación más de impulso de la generación a partir de renovables. Doctor Federico Lutz, ¿usted desea hacer algún comentario? Sí, en principio a nosotros no nos corresponde con el profesor Nadal hablar de la cuestión técnica, pero sí hacer una devolución de la performance del alumno, cómo fue desarrollando su espacio de tesis, y quisiera transmitirle al jurado que lo ha hecho con mucha pasión y responsabilidad. La verdad que la dedicación a la búsqueda del dato y el origen de cada uno de ellos ha sido excelente. Desarrolló a lo largo de toda la evolución de la tesis un método científico concreto, sí, fue orientada la tesis con mucha convicción y el rigorismo científico que una instancia de maestría requiere. El proceso ha culminado con una utilidad manifiesta de un proyecto, es decir, el proyecto es útil a nivel no solamente académico, sino que también resulta un aporte a la comunidad. Hemos notado en los encuentros con el profesor Nadal una plena autonomía por parte del ingeniero Sagardoy en la evolución de sus criterios y en la toma de decisiones para trasladarlo a su trabajo de tesis final, y el proyecto a lo largo del tiempo en el cual fue desarrollado para culminar en esta tesis tuvo una mejora continua en su técnica de análisis y en la performance de su resultado. Así que, más allá de la cuestión técnica, felicitar al ingeniero Sagardoy y agradecer que nos haya honrado con acompañarlos. Entendemos que el jurado también tiene que tener en consideración ese aspecto que hace a la performance del alumno y su desempeño académico. Magister Nicolás Vidroyavaca, ¿algún comentario? Sí, muchas gracias, Adrián. En primer lugar, felicitaciones a Ignacio por la presentación y por la claridad de la presentación a lo largo de la exposición. Y quisiera manifestar que siento una gran satisfacción como director de la MEPEA por la mirada holística que le diste a este tema, que se viene hablando hace mucho tiempo en Bariloche, pero que nunca tuvo un análisis sistémico como el que acabas de presentarnos. Creo que esto es un puntapié inicial para profundizar sobre bases técnicas sólidas la viabilidad o no de la explotación de este recurso complementariamente con otros recursos energéticos que tenemos aquí en la región. Por otro lado, queda claro que con una tasa de descuento del 2%, el mercado solo no va a poder resolver los temas del cambio climático. Efectivamente, va a haber que haber un acompañamiento desde las políticas públicas para que esto realmente suceda. Y en ese sentido, creo que este trabajo debería ser difundido dentro de la Secretaría de Energía de la provincia, de la propia Cooperativa Eléctrica de Bariloche, hasta hacerlo llegar a Nación, porque como digo antes, es un aporte tuyo, pero indirectamente también de la MEPEA, a tener un poco más de conocimiento en estos temas, así que lo considero un valioso aporte.
felicitaciones nuevamente a vos y a todo el equipo que te ha acompañado, tanto directores como jurado, y a tu familia que seguramente ha estado también presente en todo este proceso. Gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, terminadas las consultas, los miembros del jurado se van a retirar, van a ingresar a otra plataforma para dar ya su dictamen sobre la exposición de tesis, con lo que estimamos regresar a esta plataforma de Zoom en 20 minutos aproximadamente. Señores del jurado, podemos desconectarnos de Zoom y entrar en otra plataforma. Realiza el siguiente dictamen de la exposición oral y del trabajo de tesis. Se ha cumplido con la metodología y objetivos, priorizándose los aspectos de la temática a ser evaluados, logrando cumplir con 3 de los objetivos propuestos. Se han fundamentado los resultados cuya presentación plantea futuros caminos para generar alcances de nuevas investigaciones específicas en temas complementarios. La presentación ha tenido una adecuada dinámica con claridad expositiva del trabajo de tesis y respetando los tiempos. El tesista ha respondido de manera solvente las consultas planteadas por el jurado, demostrando un conocimiento profundo del trabajo realizado. El objetivo de la tesis resulta relevante, habiendo sido correctamente abordado y fundamentado, respetando el método científico de análisis. Los resultados obtenidos manifiestan el alto interés de la temática para la formulación de políticas locales de producción y abastecimiento de energía renovable. Por lo expuesto, el jurado evaluador califica el presente trabajo con calificación 10 sobresaliente. Felicidades, ingeniero Sagardoy.